Durante 4 horas luché por la vida de un niño de 5 años. Llegué tarde a mi propia boda y una veintena de familiares del novio me cerraron el paso. Lárgate, mi hijo ya se casó con otra. Todo cambió cuando supieron de quién era el hijo al que había salvado. Y antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde qué país me escuchas y cuántos años tienes. Me encanta saber quién está al otro lado de la pantalla. Ahora sí, ponte cómodo y disfruta de la historia. A las 5 de la mañana, el teléfono desgarró el silencio de la sala de guardia y Lucía Villanueva se incorporó sobresaltada del viejo sofá hundido, sin entender del todo dónde estaba ni por qué le zumbaba tanto la cabeza. Las costuras del cuero falso le habían dejado marcas en la mejilla y el cuello le dolía de haber dormido en mala posición, con la cabeza ladeada contra el reposabrazos. Tras apenas 3 horas de sueño mal dormido, la oscuridad fuera de las ventanas seguía siendo densa y fría, y en el pasillo ya resonaban camillas, pasos apresurados y una voz que gritaba «¡Más rápido, más rápido!», con ese tono que solo se usa cuando la cosa es realmente grave. Lucía reconoció ese timbre de urgencia. Lo había escuchado demasiadas veces en sus 7 años como cirujana y cada vez significaba lo mismo. Alguien se debatía entre la vida y la muerte. Se colocó la bata a toda prisa, salió casi corriendo hacia urgencias y vio al jefe de servicio, el doctor Martín Álvarez, plantado junto al mostrador con la cara de quien está anunciando una catástrofe. Niño de 5 años. Accidente de tráfico de madrugada. Rotura de bazo. Dijo deprisa, tragándose las palabras mientras le tendía la carpeta con los primeros datos. El coche donde iba con su padre fue embestido por un camión que se saltó un semáforo. El padre tiene contusiones menores, pero el niño... El impacto fue del lado del asiento trasero. Todos los cirujanos están fuera en avisos. El doctor Mendoza tiene una apendicitis complicada en el quirófano 2 y no puede salir. Doctora Villanueva, ¿puedes entrar tú? Ella asintió sin dudar, aunque en algún rincón de su mente parpadeó la palabra boda. El salón de banquete reservado desde hacía 8 meses, el vestido colgado en la taquilla, la madre que le había pedido que fuera una novia impecable, la futura suegra siempre insatisfecha que probablemente ya estaría despierta supervisando los últimos preparativos. «Puedo», respondió simplemente, apartando todos esos pensamientos como quien cierra una puerta con llave. «Hoy es tu día», alcanzó a decir Martín vacilando, con esa expresión incómoda de quien sabe que está pidiendo demasiado. «Llego a tiempo», lo cortó Lucía, ya encaminándose hacia el quirófano. «A las 11 es la ceremonia. Son las 5. Tengo margen». En el pasillo del área quirúrgica, bajo la luz blanca de los fluorescentes que zumbaban con ese sonido característico de hospital nocturno, un hombre corpulento vestido con ropa cara caminaba de un lado a otro como si el suelo se le hubiera abierto bajo los pies. Tenía el pelo revuelto, manchas de sangre en la camisa que probablemente ni había notado, y los ojos enrojecidos de quien ha llorado sin darse cuenta. Murmuraba algo entre dientes, quizá una oración, quizá solo palabras sin sentido que repetía para no volverse loco de angustia. Lucía apenas lo miró. En ese momento no era más que otro familiar desesperado, uno de tantos que había visto en su carrera, y su atención estaba completamente volcada en la camilla que las enfermeras empujaban hacia ella. Sobre ella, el niño estaba tan pálido por la hemorragia que parecía hecho de cera. Tenía el cabello castaño pegado a la frente por el sudor frío, los labios casi azulados y una mascarilla de oxígeno que empañaba rítmicamente con cada respiración débil. Lucía iba leyendo al vuelo los valores que le tendían las enfermeras y el estómago se le encogió, hemoglobina en caída libre, presión arterial por los suelos, frecuencia cardíaca disparada intentando compensar lo que el cuerpo ya no podía sostener. 10 minutos más de retraso y ya no habría nada que salvar. Entraron al quirófano casi al trote y Lucía sintió cómo el mundo exterior se desvanecía en cuanto las puertas batientes se cerraron tras ella. No existían las bodas, ni los vestidos blancos, ni las suegras difíciles, ni los salones de banquetes decorados con flores. Solo existía aquel cuerpo pequeño sobre la mesa de operaciones, aquellos órganos diminutos que debía reparar,
aquella vida que pendía de un hilo tan fino que cualquier error podía cortarlo. La operación duró 4 horas, 4 horas en las que no existió nada más que el campo quirúrgico, los vasos diminutos de aquel cuerpo pequeño y el pitido monótono de los monitores que marcaba cada latido como una pequeña victoria. La espalda le ardía hasta el punto de querer doblarse en dos. El cuello le sudaba bajo la cofia y hacia la segunda hora empezó a notar ese hormigueo en los dedos que indicaba que llevaba demasiado tiempo en la misma posición. Pero no podía parar, no podía aflojar, no podía permitirse ni un segundo de distracción. Hacia la tercera hora, los dedos empezaron a temblarle de tensión y tuvo que hacer una pausa microscópica para respirar hondo y obligar a sus manos a obedecer. Se acordó de su padre, de cómo le decía cuando era niña: «Lucía, las manos de un cirujano son su alma. Cuídalas como si fueran de oro». Pensó en él, muerto hace 10 años junto a un torno de fábrica sin que nadie pudiera salvarlo, y eso le dio fuerzas para seguir. Se obligó a pensar solo en esos vasos rotos que debía suturar milímetro a milímetro, con la precisión que había pulido durante años de residencia, de guardias interminables, de noches sin dormir estudiando anatomía pediátrica. Hubo un momento, hacia la mitad de la operación, en que la presión del niño cayó tan bruscamente que el anestesista levantó la vista con alarma y Lucía sintió que el corazón se le paraba. «No te vayas», pensó, dirigiéndose mentalmente a aquel niño al que ni siquiera conocía. «No te vayas ahora, aguanta un poco más». Trabajó más rápido, con movimientos precisos pero urgentes, localizando el vaso que sangraba y pinzándolo antes de que la situación se volviera irreversible. Cuando el monitor volvió a mostrar cifras estables, Lucía soltó el aire que no sabía que había estado conteniendo. La enfermera instrumentista la miró por encima de la mascarilla con una expresión que decía «bien hecho», sin necesidad de palabras. Cuando el anestesista dijo por fin «la tensión se ha estabilizado, el pulso es regular, creo que lo hemos conseguido», Lucía soltó el aire tan hondo que sintió que no había respirado en todo ese tiempo. Le temblaban las rodillas bajo la bata quirúrgica y tuvo que apoyarse discretamente en el borde de la mesa para no tambalearse. En el pasillo, mientras se quitaba la mascarilla y los guantes con movimientos mecánicos de puro agotamiento, Martín Álvarez le dio una palmada en el hombro. «Muy bien, Villanueva, le has arrancado a ese niño de las manos a la muerte. Ahora corre a tu boda, que ya llevas retraso». Lucía miró el reloj de la pared y sintió un vuelco en el estómago. Eran las 9:15 de la mañana. La ceremonia era a las 11, pero había quedado con su madre y las damas de honor a las 9 para los últimos preparativos. Ya llegaba tarde. La enfermera Irene la alcanzó en la sala de médicos y le puso el teléfono en la mano con expresión preocupada. La pantalla estaba llena de llamadas perdidas de números desconocidos, seguro familiares de Andrés que ya estarían reunidos en el salón de banquetes, esperando a la novia. Había también 3 llamadas de su madre, 2 de Andrés, y varios mensajes de texto que no se atrevió a leer. «Te han llamado como 20 veces», murmuró Irene, con una mezcla de pena y respeto. «Ya sabes. Hoy». Llevan un rato insistiendo. «Gracias», respondió Lucía, guardándose el teléfono en el bolsillo sin devolverlo. No devolvió ninguna llamada. Por teléfono no se podía explicar nada y, además, no había tiempo. Cada segundo que perdiera hablando era un segundo menos para llegar. Se vistió allí mismo, en la sala de guardia, con las manos todavía temblorosas por la adrenalina de la operación. Abrochó los botones del vestido de novia con los dedos rígidos por el cansancio, peleándose con los pequeños corchetes de la espalda que parecían haberse multiplicado desde la última prueba. El vestido era sencillo, sin crinolinas ni pedrería, de un blanco roto que favorecía su tono de piel. Lo había elegido así a propósito, para poder ponérselo sola sin ayuda, y ahora agradecía su propia previsión con una intensidad casi dolorosa. Recordó cómo Regina, su futura suegra, había fruncido el ceño cuando lo vio por primera vez. «¿No es demasiado sencillo para una Suárez?», había preguntado con ese tono que usaba para disfrazar los insultos de preguntas inocentes.
Lucía había sonreído y no había contestado, pero por dentro había pensado: es mi boda, no la tuya. No quedaba ni un minuto para maquillaje. Se recogió el pelo en una coleta baja que ocultaba lo mejor posible los mechones rebeldes que se le habían soltado durante la operación. Se pasó unas toallitas húmedas por la cara para disimular las huellas de las 4 horas de quirófano y el sudor que se le había acumulado bajo la cofia, y salió corriendo al aparcamiento hacia su coche viejo, un utilitario con más de 10 años que chirriaba al frenar, pero que, por suerte, arrancó a la primera. Durante el trayecto desde el Hospital Clínico Regional hasta el Hotel del Centro, Lucía ensayaba en la cabeza la explicación para Regina Suárez, la madre de Andrés, que incluso en sus mejores días la miraba como a un estorbo, como a un obstáculo molesto en la vida de su hijo tan valioso. Desde el principio de su relación con Andrés, Regina había dejado claro que Lucía no era lo que esperaba para su hijo. Un médico de familia habría sido mejor, había comentado una vez durante una cena, alguien con horarios normales, que pueda atender a su marido como es debido. Lucía había apretado los dientes y sonreído, como hacía siempre, confiando en que el tiempo y su conducta intachable acabarían ganándose el respeto de aquella mujer. Andrés lo entenderá, se repetía mientras cambiaba de carril entre el tráfico de la mañana, esquivando autobuses y taxis con la habilidad de quien conoce cada atajo de la ciudad. Él mismo me ha dicho 1000 veces que está orgulloso de mi trabajo, que se casó con una cirujana y que eso le llena de orgullo. Se pondrá de mi lado, lo hemos hablado tantas veces. Sabe que esto puede pasar, que las urgencias no avisan, que la medicina es así. Lo creía tan firmemente, con esa fe ciega que solo da el amor, que cuando vio el grupo de gente delante de la puerta del hotel, su primera idea fue: me están recibiendo, han salido a esperarme. Solo cuando Regina dio un paso al frente, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro contraído en una mueca de furia apenas contenida, y detrás se alinearon el hermano mayor de Andrés, Sergio, la tía Leonor con su permanente perfecta y su collar de perlas, y una quincena de parientes más, todos arreglados para la ocasión, todos con el mismo gesto hostil grabado en la cara, entendió que no era una bienvenida, era un muro. Hemos gastado casi $20,000 en esta boda y tú, ¿dónde demonios estabas? La voz de Regina temblaba de furia contenida, aguda como un cristal a punto de romperse. ¿Te crees la más lista de aquí? ¿Piensas que puedes hacer lo que te dé la gana? Todos esperando como tontos, el novio avergonzado delante de los invitados, los camareros sin saber qué hacer y la señorita desaparecida. Lucía bajó del coche sintiendo las piernas flojas, como si hubiera corrido un maratón. El vestido se le había arrugado durante el trayecto y tenía una pequeña mancha en el dobladillo que no sabía de dónde había salido. Había una operación de urgencia, contestó esforzándose por mantener la calma aunque por dentro le temblara todo, aunque quisiera gritar que acababa de salvar una vida, que había hecho algo importante, algo que merecía respeto y no reproches. Un niño de 5 años llegó a las 5 de la mañana con el bazo roto por un accidente de tráfico. Si no hubiera entrado, habría muerto. No había nadie más. Todos los cirujanos estaban ocupados o fuera. Me da igual tus operaciones, la cortó Regina con un gesto de desprecio, agitando la mano como si espantara una mosca. Siempre tienes excusas, que si la guardia, que si la operación, que si tu disertación esa que a nadie le importa, que si el congreso, que si la formación. Escoges el mejor momento, ¿no te parece? Justo hoy, justo el día de tu boda. ¡Qué casualidad! Un médico también tiene que entender ciertas cosas, intervino Sergio, avanzando con la pose de quien está acostumbrado a que su palabra sea ley, con ese aire de superioridad que Lucía había aprendido a reconocer en los 3 años que llevaba aguantándolo. Hay prioridades en la vida. El día de la boda es el día de la boda, no se puede posponer ni cancelar por capricho. Dejar plantado a mi hermano delante de los invitados, delante de toda la ciudad, es una vergüenza para la familia Suárez. ¿Tienes idea de lo que van a decir de nosotros? Lucía lo miró fijamente, sin pestañear. No fue un capricho, fue una emergencia médica, un niño de 5 años.
Una carrerista así no sirve de esposa para un hombre de verdad, añadió la tía Leonor, saboreando cada palabra con un placer cruel que apenas disimulaba, dando un paso adelante para asegurarse de que Lucía la oyera bien. Siempre dije, no hace buena pareja con Andrés, no hace buena pareja. Una mujer que pone su trabajo por encima de su familia no merece tener familia. La otra, Inés, sí que es una muchacha de casa. Cocina, cuida de su madre, no le lleva la contraria a nadie, sabe cuál es su lugar. Esa sí que habría sido una buena esposa. Lucía sentía cómo se le encendía la cara mientras decenas de ojos se clavaban en ella. En cada mirada había una sentencia dictada de antemano, sin derecho a apelación, sin posibilidad de defensa. Años de aguantar las burlas veladas por sus guardias nocturnas, las indirectas de que una mujer decente no trabaja 20 horas al día, los comentarios sobre lo delgada que estaba, sobre las ojeras que siempre llevaba, sobre cómo descuidaba su aspecto, las comparaciones constantes con la dócil Inés, que cocinaba maravillosamente, atendía a su suegra con devoción, nunca levantaba la voz y siempre estaba disponible cuando la llamaban. Todo parecía haberse acumulado para explotar en este momento. Ella había creído que con su conducta impecable, con su profesionalismo, con su paciencia infinita, acabaría ganándose el respeto de esa familia. Había soportado cenas incómodas, comentarios hirientes, miradas de desprecio, siempre con una sonrisa, siempre pensando que era cuestión de tiempo. Se había equivocado. ¿Dónde está Andrés? Oyó su propia voz, como si saliera de otra persona, de alguien más fuerte de lo que ella se sentía en ese momento. Quiero verlo, que me lo diga él, que me mire a la cara y me diga qué está pasando. Regina soltó una carcajada aguda, hiriente, que resonó en el aire de la mañana como el graznido de un cuervo. Mi hijo ya intercambió los anillos con una chica que sí entiende lo que es una familia y el respeto, dijo, saboreando cada sílaba como si fueran golosinas. Una que no abandona a su marido por gente extraña en un hospital, una que sabe que su lugar está al lado de su esposo y no cortando gente en un quirófano. Se casaron hace media hora. Ya está hecho. Del salón de banquetes llegaban la música, las voces del maestro de ceremonias anunciando algo que Lucía no alcanzaba a distinguir, los brindis, las felicitaciones entusiastas, los aplausos. Allí dentro había una fiesta, allí se reían los invitados con sus copas de champán, allí el hombre que debía ser su esposo estaba de pie junto a otra mujer, probablemente sonriendo para las fotos, probablemente fingiendo que esto era lo que siempre había querido. Lucía se quedó inmóvil, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. El mundo se volvió borroso, como si mirara todo a través de un cristal empañado por la lluvia. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que las voces llegaban de muy lejos, amortiguadas y reales. La solicitud nueva ya está presentada, se casarán por el civil en un mes, añadió Sergio metiendo las manos en los bolsillos de la americana con ese gesto de suficiencia que Lucía siempre había detestado, mirándola con abierto desprecio. Todo legal, todo en regla. Y tú vete de aquí antes de que llamemos a seguridad y te saquen a rastras. No vengas a montar un circo, que ya has hecho bastante daño. Lucía recordó cuando Andrés le pidió matrimonio en aquel restaurante del Paseo del Río, una noche de verano con las luces reflejándose en el agua y el sonido de los grillos de fondo. Recordó cómo se arrodilló torpemente, casi tirando la mesa, cómo le temblaba la voz mientras sacaba el anillo del bolsillo, cómo le prometió protegerla, no dejar que su madre se metiera en su vida, respetar su trabajo, estar orgulloso de ella siempre, pasara lo que pasara. Tú y yo contra el mundo, había dicho con los ojos brillantes. Mi familia aprenderá a quererte como yo te quiero. 3 años creyendo cada palabra, haciendo planes, soñando con un futuro común, con hijos, con una casa propia, con envejecer juntos. ¿Había sido Inés el plan B desde el principio? ¿Lo habrían presionado hasta doblarlo, hasta romper su voluntad? ¿O simplemente estaba demasiado cómodo, demasiado acostumbrado a que su madre decidiera por él, como para enfrentarse a ella?
Llevaba tiempo buscando una excusa para librarse de sus guardias nocturnas, de su agenda apretada, de una mujer que no encajaba en el molde que su familia había diseñado. Esas preguntas le quemaban por dentro, pero Lucía no lloró ni dijo nada. Sabía que, si abría la boca, la voz se le rompería y no les daría esa satisfacción. Y entonces, a sus espaldas, rugió el motor de un coche. Todos se giraron como movidos por un resorte. Un Rolls Royce negro entrando en el aparcamiento de aquel hotel de provincia era un acontecimiento en sí mismo. No se veían muchos coches así por allí, salvo en las noticias cuando visitaba algún alto cargo o en las revistas de sociedad que la tía Leonor hojeaba con devoción. El vehículo se detuvo con suavidad, casi sin hacer ruido, y del asiento trasero salió un hombre de mediana edad con traje oscuro, el mismo al que ella había visto apenas de reojo unas horas antes, caminando nervioso por el pasillo del hospital mientras ella luchaba por la vida de su hijo. En aquel momento no le prestó atención. La vida del niño era más importante que examinar a los familiares, más importante que cualquier otra cosa. Ahora, en cambio, el hombre se acercó a Lucía con paso firme y se inclinó ligeramente, en un gesto de respeto que uno no ve todos los días. Un gesto de otra época, de alguien que conoce las formas pero las usa con sinceridad. Gonzalo Elías se presentó con voz ronca de no haber pegado ojo, tendiéndole la mano. Hoy usted le salvó la vida a mi hijo. He venido a darle las gracias en persona, porque hay agradecimientos que no se pueden hacer por teléfono. Los Suárez se quedaron de piedra, mirándose entre sí con expresión confundida, como si les hubieran hablado en un idioma extranjero. En la ciudad todos conocían a Elías Construcciones. La mitad de las urbanizaciones nuevas llevaban el logo de su empresa. Su apellido salía en las noticias económicas cada vez que se anunciaba un proyecto importante. Su retrato aparecía en vallas publicitarias con el lema «Construimos el futuro del norte». Y se rumoreaba que tenía contactos en el gobierno regional y en los bancos más importantes del país. Era el tipo de persona con la que los Suárez soñaban emparentar. El tipo de persona a cuyas fiestas habrían dado cualquier cosa por ser invitados. Lucía vio cómo la cara de Regina cambiaba en cuestión de segundos, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. El enfado se transformó en miedo. Los labios que hacía un momento escupían insultos ahora temblaban, y los ojos se abrieron con esa expresión de quien acaba de darse cuenta de que ha cometido un error terrible. «Lucía, hija». Su voz se volvió de repente empalagosa, dulzona, tan diferente de la de hace un minuto que resultaba casi grotesca. «Nuestros invitados están esperando. Esto ha sido un malentendido. Espera un momento. Vamos a hablar, seguro que podemos arreglarlo todo». Gonzalo barrió al grupo con una mirada fría, deteniéndose un instante en cada rostro, como si los estuviera memorizando para no olvidar jamás lo que había visto. Había algo en sus ojos que hablaba de noches sin dormir junto a la cama de un hijo enfermo, de miedo a perder lo único que le quedaba, de gratitud tan honda que no cabía en palabras. «Quería agradecerle a la doctora delante de sus seres queridos», dijo con calma, pero con una firmeza que no admitía réplica. «Pensé que sería un momento bonito, que su familia estaría orgullosa de ella. En lugar de eso, me encuentro con esto. Una jauría acosando a una mujer que hace 4 horas estaba devolviendo a mi hijo de la tumba, arrancándolo de las manos de la muerte mientras ustedes dormían en sus camas de sábanas caras. Nosotros solo...» Empezó Regina, dando un paso atrás, pero él levantó la mano y ella cayó como si le hubieran cortado la voz. «He oído perfectamente cada palabra», la interrumpió, sin alzar el tono pero con una frialdad que cortaba. «Cada insulto, cada desprecio, cada comentario sobre carreristas y mujeres de casa. He oído cómo la echaban de su propia boda mientras el vestido aún le olía a quirófano. Mi hijo está vivo porque esta mujer eligió salvarlo en lugar de llegar puntual a una ceremonia, y ustedes la reciben así. Doctora, usted no tiene por qué quedarse aquí ni un segundo más. Si quiere, la llevo a donde me diga. Mi coche está a su disposición».
Lucía miró hacia el salón de banquetes, de donde salían la música alegre y las risas despreocupadas de gente que probablemente ni siquiera sabía lo que estaba ocurriendo afuera, y luego a la pared humana de gente que hacía un minuto la expulsaba con desprecio y ahora miraba a Regina, buscando en sus ojos una señal de cómo debían comportarse, esperando instrucciones como perros bien adiestrados. Aquella transformación instantánea del «lárgate de aquí» al «hija querida» le pareció peor que cualquier insulto, porque dejaba clara la verdadera medida de su respeto. La querían solo si venía con conexiones, solo si podía serles útil. Sin ella, era descartable. Sin decir una sola palabra, se volvió hacia el coche negro. «Lucía, cariño, espera», gritó Regina a su espalda, cambiando de tono sobre la marcha con una desesperación que habría resultado cómica si no fuera tan patética. «Hijita, no te vayas así. Vamos a hablar. Seguro que todo tiene solución. Andrés te quiere. Yo siempre te he querido como a una hija». Lucía no respondió, ni se giró. Caminó con la mirada fija al frente, con la espalda recta a pesar del agotamiento, entendiendo algo muy simple que debería haber comprendido hace mucho tiempo. Hay puertas que se cierran solas y en las que no hay que quedarse golpeando, suplicando que te vuelvan a dejar pasar. Hay personas que solo te valoran cuando descubren que vales algo para otros, y esas personas no merecen ni una lágrima ni una explicación. La cafetería de la ciudad universitaria estaba casi vacía y tranquila a esa hora de la mañana, con ese ambiente sosegado de los lugares donde la gente va a estudiar o a pensar. Un par de estudiantes en mesas lejanas hablaban en voz baja sobre apuntes y exámenes. Fuera los árboles se mecían con el viento de primavera y sus hojas nuevas brillaban al sol, y todo aquel mundo sereno resultaba irreal, después de lo ocurrido una hora antes, como si perteneciera a otra dimensión donde las bodas no se cancelaban y los novios no traicionaban. Gonzalo pidió 2 cafés, esperó a que la camarera se alejara arrastrando los pies y dejó un sobre grueso sobre la mesa, entre las 2 tazas humeantes. «Son $10.000», dijo sin rodeos mirándola a los ojos. «Es menos que la vida de un hijo, mucho menos, pero al menos acepte algo en señal de gratitud. Sé que no se puede pagar lo que hizo, pero déjeme intentarlo». Lucía negó con la cabeza sin siquiera tocar el sobre, apartándolo suavemente hacia él. «No puedo aceptarlo. Soy médica. Mi trabajo es salvar vidas. Para eso estudié 7 años. Para eso hago guardias. Para eso sacrifico fiestas y bodas y noches de sueño. Si convierto eso en un mercado y cobro por cada operación por fuera del sueldo, mi conciencia se vuelve mercancía. Y sin conciencia, ¿qué clase de médico sería? Solo una técnica con bisturí, sin alma». Él guardó el sobre sin ofenderse. Solo asintió con una mirada donde había más respeto que en muchos discursos grandilocuentes, más admiración que en 1000 cumplidos vacíos. «Supe en el hospital que hoy era su boda», explicó, removiendo el café con la cucharilla aunque no le había puesto azúcar. «Una enfermera me lo comentó mientras esperaba noticias de Mateo, así se llama mi hijo. Pensé ir al banquete, decir unas palabras delante de sus invitados, contar lo que había hecho por mi familia, que todos supieran qué clase de mujer es usted, que la aplaudieran como se merece. Llegué y encontré lo que encontré». Lucía dejó escapar una sonrisa amarga, la primera desde que había salido del quirófano. «Ellos pensaban que yo era solo una doctora cualquiera del hospital regional, una empleada de la sanidad pública, una a la que se le puede gritar, colocar de adorno junto al novio para las fotos y sustituir por otra más cómoda en cualquier momento. Una pieza intercambiable». Gonzalo guardó silencio. No intentó consolarla con frases gastadas del tipo «ya pasará», «todo ocurre por algo» o «ya encontrarás a alguien mejor», esas frases que la gente dice cuando no sabe qué decir y que nunca sirven de nada. Ese silencio que dejaba espacio para respirar, para sentir, para procesar lo que había ocurrido, valía más que cualquier palabra. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó al fin, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Lo que necesite. Un abogado, un lugar donde quedarse, cualquier cosa».
Lucía lo pensó un momento, sosteniendo la taza caliente entre las manos como si quisiera absorber su calor. «Lléveme con mi madre al barrio 1 de Mayo», contestó. «Es en las afueras, al sur de la ciudad, antes de que a los Suárez se les ocurra pasar por allí a montar una escena o a intentar convencerla de algo, que son muy capaces. Mi madre vive sola y no necesita este drama». Él asintió sin hacer más preguntas. Sacó el móvil y llamó a su chofer con instrucciones precisas. Mientras el coche avanzaba por las calles, llenas de bloques antiguos de ladrillo visto y árboles polvorientos que conocía desde niña, Lucía marcó el número de su madre con el pulgar tembloroso. La voz de Aurora Villanueva sonó al otro lado, cargada de preocupación y de un miedo mal disimulado que intentaba ocultar bajo un tono firme. «Hija, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestabas? Llevo 2 horas llamándote. Ya no sabía qué pensar. Imaginaba lo peor. ¿Al menos llegaste al restaurante? ¿Está todo bien?» «Mamá». Lucía tragó saliva, intentando que la voz no le temblara, intentando encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. «Esta madrugada hubo una urgencia. Trajeron a un niño con el bazo roto por un accidente muy grave. No podía no entrar. Era el único cirujano disponible. La familia de Andrés, bueno, están muy enfadados. Más que enfadados. Voy para casa. Te lo cuento todo cuando llegue». Aurora guardó silencio unos segundos, un silencio que pesaba como plomo, y Lucía oyó cómo su madre soltaba un suspiro largo al otro lado de la línea. Ese suspiro de la gente que ya ha entendido todo sin necesidad de que se lo expliquen, pero no quiere hacer preguntas por teléfono, no quiere que su hija tenga que revivir el dolor antes de tiempo. «Está bien, de mí no te preocupes», dijo al final con esa fortaleza tranquila que siempre la había caracterizado. «Yo ya me las apaño, no soy una cría ni una inútil, pero a ti que no te pise nadie, ¿me oyes? Ni los Suárez, ni nadie. A los peces les gusta donde el agua es más honda y a las personas donde se les trata mejor. Tú vales mucho, hija, y el que no lo vea es porque está ciego». El coche se detuvo frente a la verja de una vieja casa en la periferia, con las paredes desconchadas y el tejado que necesitaba reparaciones desde hacía años. Era el mismo lugar donde Lucía había crecido, donde las tablas del suelo crujían bajo los pies y en invierno había que encender la estufa de leña por la mañana temprano para templar las habitaciones antes de levantarse. Conocía cada rincón de esa casa, cada marca en las paredes, cada grieta del techo. En la pared del salón seguía colgada la foto del padre en su juventud, antes de la enfermedad que le debilitó el corazón, antes de que un infarto se lo llevara 10 años atrás, en plena jornada en la fábrica, junto a un torno que siguió girando mientras él caía al suelo. Aurora salió al porche con su bata gastada de flores descoloridas y un trapo de cocina en la mano, como si hubiera estado esperando junto a la ventana todo el tiempo. Ex enfermera, viuda desde los 50, mujer que había criado sola a su hija después de la muerte del marido, encadenando turnos en la clínica del barrio para pagar la universidad, vendiendo empanadas los fines de semana para los libros, haciendo milagros con un sueldo que apenas daba para sobrevivir. Al ver el vestido de novia arrugado, la coleta medio deshecha, las ojeras profundas y los ojos enrojecidos, no hizo preguntas. Simplemente abrió los brazos, luego la puerta, y la dejó pasar al calor y a la seguridad de la casa que siempre había sido su refugio. Aurora llenó una taza grande con té caliente de hierbas, de la vajilla antigua que había sido de la abuela y que solo se usaba en ocasiones especiales. Colocó sobre la mesa un plato con las tortas de queso que llevaba toda la mañana horneando para agasajar a los futuros consuegros que ya nunca vendrían, y se sentó enfrente, apoyando sus manos cansadas y manchadas de harina sobre el hule de flores. Lucía miró las tortas y sintió que se le encogía el corazón. Su madre llevaba días preparándose para este día, limpiando la casa, cocinando, planchando su mejor vestido, ilusionada con conocer por fin a la familia de su yerno en un contexto feliz. «Anda, cuéntamelo todo, sin adornos», dijo Aurora con calma, mirándola fijamente. «Desde el principio.
Quiero saberlo todo. Lucía relató la llamada de las 5 de la mañana que la arrancó del sueño, las 4 horas sobre el quirófano cuando le temblaban las manos y la espalda le dolía hasta el alma, el momento en que creyó que perdían al niño, la carrera en coche con el vestido arrugándose en el asiento, la multitud hostil en la entrada del hotel, las palabras envenenadas de Regina, la ceremonia con otra mujer que probablemente se estaba celebrando mientras ella operaba, el anillo en una mano ajena, el cambio de tono instantáneo de la futura suegra cuando del coche negro salió Gonzalo y pronunció su nombre. Aurora escuchó sin interrumpirla ni una sola vez, cada vez más pálida a medida que avanzaba el relato, pero sin encorvar la espalda ni apartar la mirada. Esa mujer había sobrevivido a la muerte de su marido sin quebrarse. Había sacado adelante a una hija sola. Había enfrentado pobreza y soledad y enfermedad. No era fácil doblarla. Las personas se muestran de verdad en los momentos difíciles, dijo al final cuando Lucía se quedó mirando el té frío sin beberlo. Los fuertes dan la cara, se plantan donde tienen que plantarse. Los cobardes se esconden, buscan el camino fácil, dejan que otros peleen sus batallas. Ese Andrés se escondió detrás de las faldas de su madre como ha hecho siempre. Yo ya te lo había dicho hace tiempo. Míralo bien antes de casarte. Fíjate en cómo trata a su madre, en cómo reacciona cuando hay problemas. Pero tú estabas enamorada y no querías escuchar. El amor nos vuelve sordos a veces. Desde fuera llegaron el golpe de varias puertas de coche y un murmullo confuso de voces. 2, 3, 4 personas hablando a la vez, pisándose unas a otras con urgencia. Como cuando la gente está nerviosa y no sabe quién debe empezar. Como cuando han venido a algo difícil y ninguno quiere dar el primer paso. Aurora se levantó con un crujido de rodillas que ya no intentaba disimular. Se ajustó la bata con un gesto decidido y caminó hacia la salida con la expresión de quien va a una pelea más que a abrir la puerta. «Tú te quedas aquí, yo salgo a hablar», ordenó con voz que no admitía discusión. «Esta es mi casa y aquí mando yo». Lucía, apartando apenas la cortina de encaje amarillento, vio a su madre plantada en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho, y a Regina frente a la verja oxidada con una sonrisa forzada en un rostro que ahora parecía 10 años más viejo. Detrás, el todoterreno negro de Sergio y algunos parientes más, titubeando en la acera sin atreverse a entrar en el pequeño jardín descuidado. La ex-suegra balbuceaba algo sobre disculpas, sobre un malentendido terrible, sobre cómo siempre había querido a Lucía como a una hija propia, prácticamente de la familia desde el primer día, y lo mucho que la valoraba, insistiendo en que todo había sido un tremendo malentendido, un momento de nervios, cosas que se dicen sin pensar. Esta mañana le dijo a mi hija, «Lárgate de aquí», respondió Aurora, con voz tranquila y medida pero dura como el acero. La llamó carrerista, la humilló delante de 20 personas mientras estaba vestida de novia, le cerró el paso como si fuera una delincuente, y ahora resulta que es como una hija para usted. Vaya memoria curiosa que tienen los ricos cuando les conviene. Es un asunto de familia, intentó intervenir Sergio, adelantándose un paso con su costumbre de mandar, ajustándose la corbata como si eso le diera autoridad. Lucía es nuestra nuera, tenemos derecho a hablar con ella directamente. Si no hubo boda, no hay nuera, lo cortó Aurora sin subir el tono ni un decibelio. Y si su Andrés ya se intercambió los anillos con la otra delante de todo el mundo, con testigos y todo, menos todavía. ¿Cuándo valoraron ustedes a mi hija? Dígame. ¿Cuando la echaron del aparcamiento delante de los invitados o cuando se enteraron de quién era el padre del niño al que salvó mientras ustedes descorchaban champán? El chofer de Gonzalo, que había esperado discretamente en el coche durante todo este tiempo, salió y se colocó de pie junto al vehículo negro en la calle, con su traje impecable y su porte erguido. Con educación pero con firmeza, pidió a los visitantes que se marcharan y dejaran en paz a los dueños de la casa, añadiendo que el señor Elías estaba al tanto de la situación y que cualquier molestia adicional a la familia Villanueva sería tomada muy en serio. Regina, al ver al hombre claramente, no cualquiera, junto a aquel vehículo que costaba más que su casa entera, de pie delante de aquella casita modesta,
con la valla torcida y el jardín sin podar, palideció todavía más. Entendió que sus cálculos habían fallado estrepitosamente, que había apostado mal, que el mundo no funcionaba como ella creía. Se fueron sin despedirse, sin mirar atrás, subiendo a sus coches con prisa como ladrones sorprendidos en medio de un robo. «Listo, asunto cerrado», dijo Aurora al volver a entrar y cerrar la puerta con un gesto decidido que hizo temblar los cristales. «Esa gente ya no es tu familia, y nunca lo fue. Nunca te quisieron de verdad». Lucía abrazó a su madre con fuerza, hundiendo la cara en su hombro huesudo y aspirando el olor familiar a detergente barato, a hierbas de cocina, a hogar. «Perdóname, mamá, perdón por todo esto. ¿Te habías preparado tanto para hoy? Hiciste tortas, limpiaste toda la casa, te compraste vestido nuevo. ¿Y por qué tendría que perdonarte?» Aurora le acarició la cabeza con suavidad, igual que cuando volvía llorando del colegio porque otros niños se burlaban de su ropa vieja. «Tú le salvaste la vida a un niño, no te escapaste a una fiesta, no hiciste nada malo. Vive con la conciencia tranquila, eso es lo único que importa de verdad. Y las tortas nos las comemos nosotras, que están buenísimas y no las voy a tirar». Los días siguientes pasaron despacio en la vieja casa del barrio 1 de Mayo, donde el tiempo parecía ir más lento que en la ciudad, sin prisas, sin urgencias, sin ambulancias que desgarraran el silencio de la noche. Las mañanas empezaban con el canto desafinado del gallo del vecino de enfrente y las noches con charlas suaves en la cocina, bajo la bombilla amarillenta que oscilaba cada vez que pasaba un camión por la calle. Lucía pidió una baja de una semana en el hospital, la primera en años, y se dedicó a su madre como no había podido hacerlo desde que empezó la residencia. Le preparaba el desayuno antes de que se levantara, le recordaba las pastillas para la tensión que siempre se le olvidaban encima de la nevera, escuchaba sus historias sobre el padre que ya había oído 100 veces, pero que nunca se cansaba de escuchar. Aurora hablaba de cómo su marido trabajaba de jefe de turno en la fábrica de piezas de automóvil, de cómo era el único que sabía arreglar aquella máquina vieja que nadie más entendía, cómo cada viernes le traía flores del campo, aunque no tuvieran dinero ni para carne, incluso en invierno aparecía con alguna ramita de mimosa envuelta en papel de periódico, y cómo se desplomó 10 años atrás, junto al torno que tanto amaba, sin que la ambulancia llegara a tiempo para hacer nada más que certificar lo inevitable. En el barrio, la noticia de la boda cancelada se había extendido más rápido que cualquier red social, saltando de balcón a balcón, de tendero a cliente, de vecina a vecina. Algunos vecinos se acercaban con miradas compasivas y preguntas suaves envueltas en excusas. «Venía a devolverte el molde de bizcocho. Quería saber si tu madre necesita algo de la farmacia». Otros miraban desde la valla con disimulo, tratando de aparentar que regaban las plantas o barrer la acera, para luego comentar el asunto entre ellos en corrillos de media tarde. Aurora respondía a todos con la misma franqueza norteña que la había caracterizado toda su vida. «Mi hija hizo lo que tenía que hacer. Salvó a un niño al que le quedaban minutos de vida. Es cirujana, es lo que hace, es su trabajo y su vocación. Lo demás no es asunto suyo ni de nadie. Sigan con lo suyo, que aquí no ha pasado nada que no se pueda superar». El teléfono de Lucía no paraba de sonar, vibrando sobre la mesilla de noche a todas horas. Números desconocidos que probablemente eran parientes lejanos queriendo enterarse de los detalles, el de Regina que aparecía una y otra vez con insistencia de Moscardón, el de Sergio, parientes lejanos de los Suárez, a los que casi ni recordaba de las pocas reuniones familiares a las que había asistido. Ella rechazaba uno tras otro, deslizando el dedo sobre la pantalla con gesto mecánico, hasta que en la pantalla apareció el nombre de Andrés con su foto sonriente de la época en que aún creía conocerlo. Dudó un instante, mirando las letras luminosas que parpadeaban en la oscuridad de la habitación, el pulgar suspendido sobre el botón verde. Al final, más por curiosidad que por esperanza, descolgó. «Lucía». Su voz sonaba ronca, acelerada, con un matiz de desesperación que ella nunca le había oído en 3 años de relación. «Por favor, escúchame.
Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero escúchame un momento. Mamá se puso histérica cuando pasó la hora y no aparecías. Empezó a gritar, a decir que la habías humillado, que qué iban a pensar los invitados. Lo de la ceremonia con Inés fue solo para calmarla, para que no le diera algo. No significa nada real. Fue un paripé, una actuación. Podemos anularlo del civil, ya he hablado con un abogado. No quiero perderte. Si no significa nada, lo interrumpió ella, sorprendida de lo firme y lo calmada que se oía su propia voz, como si perteneciera a otra persona más fuerte. ¿Por qué le pusiste el anillo a otra mujer delante de 100 invitados? ¿Por qué dijiste los votos? ¿Por qué no saliste a buscarme, a llamarme, a preguntar qué había pasado? Él calló un segundo, y en ese silencio Lucía escuchó todo lo que necesitaba saber. «Me obligaron», dijo al fin con esa voz de niño regañado que usaba siempre que quería evadir responsabilidades. Mamá dijo que no soportaría la vergüenza delante de toda la familia. Se llevaba la mano al pecho. Sergio decía que había que hacer algo ya. Inés estaba allí esperando desde hacía meses por si acaso. No supe qué hacer. «¿Dónde estabas tú mientras yo operaba 4 horas a un niño que se moría?», preguntó Lucía, y esta vez el silencio al otro lado pesó más que cualquier excusa, más que cualquier palabra que pudiera inventar. «En casa», admitió. No sabía qué hacer. Mamá gritaba. Sergio me decía que esperara, que seguro te habías arrepentido. Inés llegó con su vestido. Lucía cerró los ojos y respiró hondo antes de continuar. Lo que tenías que hacer era venir al hospital y esperar en la puerta del quirófano. Estar allí. Demostrar que te importaba, que me apoyabas, que eras el hombre que decías ser. Elegiste quedarte en casa escuchando a tu madre y ponerle el anillo a otra. Yo no culpo a tu madre, Andrés. Tu madre es lo que es y siempre lo ha sido. Te culpo a ti, que prometiste protegerme y huiste a la primera dificultad. «Dame otra oportunidad», suplicó con la voz quebrada. «Voy a cambiar, te lo prometo. Voy a enfrentarme a mi madre. Voy a ser el hombre que necesitas. Solo dame una oportunidad más». «La oportunidad se acabó cuando escogiste el camino fácil», dijo ella, y sintió que con esas palabras cerraba una puerta que llevaba meses entreabierta. «Cuídate, Andrés». Colgó antes de que él pudiera responder y se quedó mirando la pantalla apagada durante un largo rato. No sintió alegría ni deseo de revancha, solo una especie de alivio extraño, un vacío tranquilo en el lugar donde antes dolía cada vez que pensaba en él, donde antes vivían la esperanza y el amor por un hombre que no era quien ella había creído. Era como sacarse una astilla que llevaba años clavada, dolía un momento y luego solo quedaba el alivio. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer sobre los tejados pintando el cielo de naranja y rosa, Gonzalo llegó sin chofer, en un todoterreno normal y corriente, sin ostentación ninguna, con una camisa sencilla de cuadros y una bolsa grande de supermercado llena de carne de primera, verduras frescas del mercado, fruta variada y hasta una caja de buen té importado que debía costar lo que Aurora gastaba en una semana. Aurora lo observó desde la puerta con la mirada escrutadora de una mujer que ha visto muchas cosas en la vida, que ha conocido hombres buenos y malos, que ha aprendido a distinguir las intenciones detrás de los gestos y que no se deja impresionar por regalos caros ni por coches lujosos. Quería conocerlas bien, explicó él, dejando la bolsa sobre la mesa de la cocina con naturalidad, como si fuera algo que hacía todos los días. Saber si necesitan ayuda en algo, si hay algo que pueda hacer. La valla de afuera está medio caída, la vi cuando llegué. Puedo mandar a gente mañana mismo a arreglarla, no es molestia ninguna. ¿Y qué intenciones tienes?, preguntó Aurora sin rodeos, cruzándose de brazos y mirándolo directo a los ojos sin pestañear. «No me vengas con cuentos ni con rodeos. Soy sencilla y pobre, pero me gusta tener las cosas claras desde el principio. Si vienes a comprar a mi hija con regalos, ya puedes ir dándote la vuelta». «No intento comprar a nadie», contestó él con la misma franqueza, sosteniendo su mirada sin apartar los ojos. «El dinero no sirve para eso, y el que crea que sí no ha entendido nada de la vida.
Solo pienso que, en los momentos difíciles, a veces hace falta alguien de fuera que ayude, sin condiciones y sin cobrar nada a cambio, sin esperar nada. Su hija salvó a mi niño, lo arrancó de la muerte cuando ya no había esperanza, y yo vi cómo la echaban de su propia boda como si fuera basura. No estuvo bien. Quiero estar cerca, si ella me lo permite. Si no me lo permite, me iré y no volveré a molestar. Aurora se fijó en sus manos mientras hablaba, grandes, con callos en las palmas, con pequeñas cicatrices de quien ha trabajado con ellas, manos de alguien que conocía el trabajo físico, aunque ahora firmara contratos millonarios, no las manos delicadas de un señorito que nunca había tocado nada más duro que un bolígrafo. Había oído que Gonzalo Elías había empezado de albañil a los 18 años, poniendo ladrillos bajo el sol, y que había construido su imperio desde cero, sin herencias ni enchufes. «No vienes aquí a presumir ni a hacerte el importante», dijo al cabo de un rato, con el gesto algo más suave aunque todavía cauteloso. «Se te nota. Mientras sigas comportándote como un ser humano decente y quieras bien a tu hijo, ya veremos con el tiempo qué clase de hombre eres de verdad. Las personas se conocen con los años, no con las visitas». Más tarde, cuando Aurora se fue a la cocina a preparar la cena con las cosas que él había traído y empezó a sonar el ruido familiar de las ollas y las sartenes, Gonzalo le habló a Lucía en voz baja, casi en un susurro, para que la madre no escuchara desde la otra habitación. «Puedo esperar como amigo el tiempo que haga falta», dijo, mirándola con una seriedad tranquila. «Meses, años, lo que necesites. Si no quieres verme más, dímelo y no volveré. No voy a presionarte ni a perseguirte, solo dímelo con claridad y lo respetaré». «No desaparezcas», respondió ella, mirando por la ventana el cielo del atardecer que se teñía de violeta. «Pero necesito tiempo, mucho tiempo. Tengo el corazón hecho pedazos y no quiero pegarlo mal ni demasiado rápido. No quiero saltar de una relación a otra sin haber sanado la primera. Todo el que necesites», dijo él simplemente, y no añadió nada más. Una semana después, Lucía volvió al hospital con una mezcla de alivio y aprensión. Se puso de nuevo la bata blanca que tanto había echado de menos. Recorrió los pasillos conocidos, saludando a compañeros que la miraban con mezcla de curiosidad y respeto. Respiró el olor a desinfectante y a comida del carrito del almuerzo, que siempre llegaba a las 12 en punto, y sintió que estaba en su lugar, que aquí era donde pertenecía. La medicina era lo único que nunca la había traicionado, lo único que siempre respondía igual. Si hacías bien tu trabajo, los pacientes mejoraban. No había sorpresas desagradables ni cambios de opinión de última hora. Sin embargo, aquel mismo día, el doctor Martín Álvarez la llamó a su despacho con una expresión que ella ya conocía demasiado bien, la de quien trae malas noticias que preferiría no traer, la de quien tiene que hacer algo que le desagrada profundamente. «Ha llegado una queja formal», dijo, sin levantar la vista de los papeles que revolvía sobre el escritorio con visible disgusto. «De la familia Suárez. La han presentado por registro, todo muy oficial. Dicen que abandonaste tu puesto el día de tu boda para atender asuntos personales, que causaste un daño moral a la imagen del hospital con tu conducta y que usaste tu cargo para conseguir contactos con pacientes adinerados y obtener beneficios económicos. Un disparate de principio a fin, por supuesto, pero está por escrito y hay que tramitarlo. La acusación de aprovechar su puesto le dolió más que nada, más que los insultos, más que el abandono. Había sacrificado su propia felicidad por ese niño, se había pasado la noche sin dormir, había operado al límite de sus fuerzas físicas y mentales, había perdido su boda, su prometido, 3 años de su vida, y ahora la pintaban como una oportunista que buscaba contactos entre los ricos. La ironía era tan cruel que casi resultaba cómica. «El hospital ya ha revisado la documentación», continuó Martín, levantando por fin la vista para mirarla con expresión solidaria. «Parte quirúrgico completo, historia clínica del niño con todos los datos, grabaciones de las cámaras de seguridad que muestran exactamente a qué hora entraste y saliste.
Todo confirma tu versión punto por punto. No hay absolutamente nada a lo que puedan agarrarse. Pero queja es queja. Ya sabes cómo funciona esto. Habrá una comisión interna. No hay manera de evitarlo por mucho que queramos. Es el procedimiento. El día de la comisión, Lucía se vistió con su mejor traje de chaqueta, el que guardaba para congresos y ocasiones importantes, y se presentó en la sala de reuniones del segundo piso con 15 minutos de antelación. En la sala se sentaron el director del hospital, el doctor Ramírez, con sus gafas de cristal grueso que le daban aspecto de búho, representantes del sindicato médico con sus carpetas llenas de normativas, el abogado del centro, un hombre calvo y meticuloso que tomaba notas de todo, y Sergio Suárez, en representación de la familia del exnovio que había insistido en asistir para velar por los intereses de los afectados. Sergio se quedó en un rincón de la sala, sin atreverse a mirar a Lucía a la cara ni una sola vez, balbuceando frases incoherentes sobre el honor de la familia Suárez y el daño causado a su reputación, sin aportar ni una sola prueba concreta de supuesta negligencia, ningún documento, ningún testigo, aparte de sus propias palabras repetidas una y otra vez como un disco rayado. Cada vez que el abogado del hospital le pedía evidencias específicas, Sergio se ponía colorado y cambiaba de tema. Lucía relató con calma la cronología completa de aquella madrugada, desde la llamada de las 5 de la mañana hasta el momento en que salió del quirófano y se cambió para ir a su boda, y mencionó que el padre del paciente, Gonzalo Elías, podía confirmar absolutamente todo como testigo presencial. En cuanto oyó ese nombre resonar en la sala, Sergio bajó la cabeza bruscamente y ya no abrió la boca en lo que quedaba de reunión, hundido en su silla como si quisiera desaparecer. La decisión de la comisión fue unánime y contundente. Las acciones de la doctora Villanueva se correspondían plenamente con su deber profesional y con la ética médica más elemental. La queja era infundada, carente de todo fundamento fáctico, y no se le daba curso. Al salir del despacho del director, Lucía notó que las piernas le temblaban, no de alegría ni de triunfo, sino de pura fatiga y de los nervios acumulados durante semanas de incertidumbre. Era una batalla absurda que no había buscado, una guerra que no había empezado ella, una venganza mezquina de gente que no soportaba haber quedado en evidencia. Gonzalo la esperaba en la entrada del hospital, apoyado en su coche con la tranquilidad de quien tiene todo el tiempo del mundo. ¿Se aclaró todo?, preguntó adivinando la respuesta por su expresión, pero queriendo oírlo de sus labios. Sí, archivaron la queja, asintió ella, permitiéndose una pequeña sonrisa de alivio. Desestimada por falta de fundamento. Perfecto. Vámonos a comer algo decente, dijo él abriendo la puerta del copiloto. Ya está bien de esas croquetas recicladas del buffet del hospital y de sándwiches de máquina. Lucía se rió por primera vez en semanas con una risa limpia, desde el fondo del pecho, una risa que la sorprendió a ella misma. «Es usted muy práctico, señor Elías», dijo mientras subía al coche. «Todo lo resuelve con «vamos a comer». «Cuando uno tiene hambre no piensa bien», respondió él arrancando el motor. «Y tú tienes demasiadas cosas en qué pensar como para hacerlo con el estómago vacío. Primero la comida, luego los problemas». 2 semanas más tarde, cuando la vida parecía empezar a recuperar cierto ritmo hecho de guardias, operaciones programadas y tardes tranquilas en casa de Aurora tomando té y viendo telenovelas, Andrés la esperó a la salida de la puerta de personal del hospital. Estaba más delgado que la última vez, con ojeras marcadas que le ahuecaban las mejillas y una chaqueta arrugada que, en otros tiempos, jamás se habría puesto para salir a la calle porque mamá no lo aprobaría. ¿Qué van a pensar los vecinos? Parecía haber envejecido 5 años en pocas semanas. Mamá está ingresada en cardiología en el hospital de la Avenida Libertad. Empezó a hablar atropellado, acercándose a ella antes de que pudiera esquivarlo. Está con el corazón hecho polvo. Le han encontrado una arritmia seria, llora todo el tiempo y dice que todo es culpa suya. Inés se fue a otra ciudad la semana pasada, no aguantó la presión, ni las peleas, ni el escándalo. Retiramos la solicitud del registro civil, está todo cancelado oficialmente. Elijo estar contigo, Lucía.
Ahora te elijo a ti. Déjame demostrártelo. Ella lo miró como se mira a un desconocido con el que creíste que pasarías la vida, como se mira una foto antigua de alguien que ya no reconoces. No sentía odio, ni dolor punzante, ni siquiera lástima, solo una extraña distancia, como si hubiera un cristal grueso entre los dos que amortiguaba todo. No me eliges a mí, Andrés, y yo no soy tu plan de repuesto, contestó con serenidad, sin rabia, sin amargura. Estás eligiendo la opción más cómoda porque todo lo demás se te derrumbó. Cuando tu madre presionó, elegiste a tu madre. Cuando tenías que venir al hospital y sentarte en la puerta del quirófano a esperar, elegiste quedarte en casa. Cuando Inés apareció con su vestido, elegiste el camino fácil. Ahora que Inés se fue y tu madre está enferma y no tienes a nadie que te cuide, vuelves a mí. Eso no es elegir, es no soportar estar solo. Es miedo, no amor. Dame la oportunidad de cambiar, de ser más fuerte, de ser mejor, insistió él, con la voz quebrada. Puedo aprender, puedo enfrentarme a mi familia, puedo ser el hombre que necesitas. Hay cosas que se pueden cambiar con esfuerzo, Andrés, y otras que no, dijo ella con suavidad, casi con compasión. Hay momentos que, si los dejas pasar, no vuelven jamás, se van para siempre. Ese momento fue la mañana de nuestra boda, cuando elegiste quedarte en casa mientras yo luchaba por una vida. Cuando me pusiste segunda en la lista de prioridades, detrás de tu madre, detrás de tu comodidad, detrás de todo. Ese momento ya pasó y no hay manera de recuperarlo. ¿Tienes a alguien?, preguntó, con una desesperación que rayaba en lo patético. ¿Es por eso? ¿Hay otro? Lucía no mintió ni se justificó, ni sintió necesidad de dar explicaciones. Eso ya no tiene importancia. Lo que haya o deje de haber en mi vida ya no es asunto tuyo. Se dio la vuelta y caminó hacia la verja del hospital sin mirar atrás, sintiendo su mirada clavada en la espalda como un peso que se hacía más ligero con cada paso. Para cuando llegó a la calle principal, ya respiraba mejor. 2 semanas después de aquella última conversación con Andrés, Aurora tuvo una crisis hipertensiva que la dejó sin habla durante varios minutos aterradores. La ambulancia se la llevó a toda prisa con las sirenas encendidas. La tensión se había disparado tanto que apenas podía articular palabras, y los paramédicos intercambiaban miradas preocupadas que Lucía conocía demasiado bien por su trabajo. Pasó la noche entera junto a su cama en el área de medicina interna, sujetándole la mano arrugada y contando cada respiración, cada pitido del monitor, cada movimiento bajo las sábanas. No llamó a nadie, no quería molestar, ni dramatizar, ni crear alarma innecesaria. Aún así, por la mañana temprano, cuando el sol apenas empezaba a filtrarse por las persianas, Gonzalo apareció en la habitación con un termo de caldo de pollo casero que olía a hogar, una bolsa de fruta fresca y 2 cafés humeantes. Una enfermera del turno de noche, al parecer, se lo había cruzado en el pasillo cuando él preguntaba por Lucía y le había contado lo sucedido. ¿Cómo lo supo?, preguntó Lucía, levantándose de la silla dura y fría en la que había pasado la noche con la espalda dolorida. Eso no importa ahora, respondió él, dejando las cosas sobre la mesilla con cuidado de no hacer ruido. ¿Cómo está ella? La tensión ya se estabilizó. Los médicos dicen que está fuera de peligro, contestó frotándose los ojos enrojecidos. Pero nos dio un buen susto. Por un momento pensé... No terminó la frase, pero no hacía falta. Él no hizo preguntas incómodas, no se puso a dar consejos médicos ni a opinar sobre tratamientos. Solo dejó el termo en la mesilla, abrió las cortinas para que entrara un poco de luz y le dijo a Aurora, que lo miraba desde la cama con sorpresa y con los ojos todavía nublados por la medicación. Recupérese pronto. Lucía no sabe estar sin usted, y yo no sé estar sin verla sonreír. Aurora sonrió apenas, con las comisuras de los labios temblorosos. Parece un hombre sensato, comentó cuando él se marchó discretamente para dejarlas descansar. No un charlatán de esos que prometen el oro y el moro y luego desaparecen. No habla de más, me gusta eso.
Cuando dieron el alta a Aurora una semana después, con una bolsa llena de medicamentos nuevos y una larga lista de indicaciones, Gonzalo invitó a ambas a comer a su casa en la urbanización Pinar del Lago para celebrar dos cosas: que Aurora estaba mejor y que Mateo se había recuperado completamente del accidente y corría ya por el jardín sin recordar siquiera la UCI, las agujas ni el miedo. El chalet resultó grande pero acogedor, sin esa ostentación hortera de nuevos ricos que Lucía había imaginado en un empresario de la construcción. Una casa sólida de ladrillo rojo en una parcela amplia con pinos altos que daban sombra, una terraza de madera con vistas al lago artificial de la urbanización, un columpio en el jardín que chirriaba agradablemente con el viento. El niño salió disparado hacia la puerta en cuanto oyó el coche, con el pelo revuelto y las rodillas manchadas de hierba. «¡Ha venido la doctora!», gritó Mateo con esa alegría desbordante que solo tienen los niños, abrazándose a las piernas de Lucía con tanta fuerza que casi la hizo perder el equilibrio. «¡Papá, papá! ¡Ha venido la doctora que me curó la barriga!». «Mateo, deja respirar a la doctora», lo regañó Gonzalo con voz suave, en la que ahora se notaba una ternura que Lucía no le había escuchado antes, una ternura de padre que ha estado a punto de perder lo que más quiere. «Dale espacio, hombre, que la vas a tirar». La comida fue sencilla, pero deliciosa. Asado de cordero, ensalada fresca del huerto que tenían en la parte trasera, pan recién hecho y un vino tinto suave que Gonzalo había elegido personalmente. Cocinó la asistenta, una mujer mayor y sonriente que llevaba con la familia desde que Mateo nació, aunque Gonzalo se encargó de poner la mesa con la misma concentración meticulosa con la que, probablemente, revisaba los planos de sus edificios o firmaba contratos millonarios. Entre plato y plato, mientras Mateo corría por el jardín persiguiendo a un gato que nunca se dejaba atrapar, Gonzalo contó lo justo sobre su vida, sin dramatizar pero sin ocultar nada. Su esposa, Elena, había muerto de cáncer de páncreas 3 años atrás, después de una enfermedad que duró solo 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. Llevaba desde entonces criando solo a Mateo, aprendiendo sobre la marcha a ser padre y madre a la vez, a peinar coletas torcidas y a preparar meriendas. Hubo momentos, admitió mirando su copa de vino, en los que quiso dejarlo todo y marcharse a cualquier parte donde nadie lo conociera, donde pudiera empezar de cero sin los recuerdos, pero el niño lo mantuvo a flote, le dio una razón para levantarse cada mañana. «Sé bien lo que es eso», dijo Aurora en voz baja, asintiendo con la cabeza. «Criar sola. Mi marido lleva 10 años muerto. Lucía aún estaba en la facultad cuando se fue, en segundo de medicina. Un día estaba vivo, fuerte como un roble, y al siguiente ya no estaba, así de rápido». «Lo siento», dijo Gonzalo con sinceridad. «No lo sienta. Son cosas que pasan. Lo que importa es seguir adelante sin volverse amargado». Después de comer, cuando sacaron el café a la terraza, Aurora se dejó arrastrar por Mateo al jardín para ver las plantas del pequeño huerto que el niño cuidaba con devoción de científico. Tomates, lechugas, fresas que nunca llegaban a madurar porque él se las comía antes. Eso los dejó a los dos solos en la terraza, mirando las copas de los pinos que se mecían con la brisa de la tarde. Estuvieron unos minutos en silencio, pero no era un silencio incómodo ni tenso. Era la calma que se da entre personas que no sienten la obligación de rellenar los huecos con palabras vacías, que pueden simplemente estar sin necesidad de llenar el aire de ruido. De regreso a casa, en el coche que Gonzalo conducía él mismo esta vez, Aurora preguntó sin rodeos: «¿Y qué tal te parece? Como hombre, digo». Lucía se quedó pensando un momento mirando los campos que pasaban por la ventanilla. «Con él me siento tranquila», respondió al fin. «No tengo que fingir nada ni demostrar nada. Puedo ser yo misma». «La tranquilidad es buena», admitió la madre, asintiendo despacio. «Es más importante de lo que parece. Pero no pierdas la cabeza demasiado rápido. Ya te quemaste una vez por ir demasiado deprisa, por creer demasiado pronto». Una noche de lluvia, Gonzalo llegó a la casa del barrio 1 de Mayo con una bolsa de medicamentos de la farmacia.
Aurora había comentado casi al pasar durante la comida del domingo anterior, mientras hablaban de otra cosa, que en la farmacia del barrio no había encontrado las pastillas para la tensión en la dosis adecuada y que tendría que ir al centro a buscarlas cuando dejara de llover. Él había memorizado el nombre del medicamento, la dosis exacta y hasta el laboratorio que las fabricaba, y había ido a buscarlas sin que nadie se lo pidiera. Aurora aceptó las medicinas con un gracias escueto, pero luego lo sentó a la mesa de la cocina, bajo la bombilla amarillenta, mirándolo con la seriedad de un tribunal de la Inquisición. «¿Qué quieres de mi hija?», preguntó directamente, sin preámbulos ni cortesías. «Háblame claro. ¿Te piensas casar o vienes a entretenerte mientras buscas algo mejor? Porque si es lo segundo, ya puedes irte por donde has venido». Gonzalo sostuvo su mirada sin pestañear, sin apartar los ojos. «Si Lucía lo permite, me gustaría estar a su lado», contestó con voz firme. «No como un capricho ni como un pasatiempo. Si no está preparada, la esperaré el tiempo que haga falta. Si solo quiere que sea su amigo seré. No voy a presionarla ni a desaparecer sin avisar ni a jugar con ella. Y no necesito que sea rica, ni guapa, ni famosa, ni nada parecido. La quiero a ella, tal como es». «A mi hija no le hace falta un rico», dijo Aurora, dura pero sin hostilidad, cruzando los brazos sobre la mesa. «Dinero tenemos poco, pero dignidad nos sobra. Le hace falta alguien que no salga corriendo cuando las cosas se pongan feas, que no la deje tirada cuando venga una dificultad, que no elija a su mamá cuando tenga que elegir». «Yo cumplo mi palabra», respondió él simplemente. «Siempre la he cumplido. Pregúntele a quien quiera». Aurora suspiró. Miró de reojo a su hija, que observaba la escena desde la puerta de la cocina con expresión indescifrable, y luego volvió a fijarse en él, estudiando cada arruga de su cara, cada gesto de sus manos. «Está bien, veremos», dijo al fin. «Pero te aviso, mi hija ya no se fía de cualquiera. Le rompieron la confianza una vez y no se abrirá así como así. Va a costar. Si no tienes paciencia, mejor que te vayas ahora». Al cabo de un mes, cuando las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color y el aire traía ese olor a tierra mojada que anuncia el otoño, Regina llamó a Lucía para pedirle una reunión. Su voz en el teléfono sonaba débil, apagada, sin el metal cortante de antes, sin esa seguridad aplastante que siempre la había caracterizado. Lucía, después de pensarlo durante un día entero y consultar con su madre, aceptó con la condición de verse en una cafetería céntrica, a plena luz del día, con mesas alrededor llenas de gente. No quería encontrarse a solas con ella en ningún lugar privado. Regina llegó 5 minutos antes de la hora, lo cual ya era sorprendente porque siempre había hecho esperar a todo el mundo como signo de su importancia. Estaba irreconocible, encorvada sobre la mesa, con el rostro hinchado por los problemas de corazón y la medicación, envejecida de golpe como si los últimos meses le hubieran caído encima de una vez. El traje de marca que llevaba le quedaba grande, como si hubiera perdido peso de golpe, y las manos le temblaban ligeramente al sostener la taza. No quedaba rastro de la arrogancia de antaño, de esa seguridad aplastante que intimidaba a todo el mundo. Solo el cansancio infinito de quien ha comprendido algo demasiado tarde, cuando ya no tiene remedio. «Estuve equivocada aquel día», dijo, mirando su café sin atreverse a levantar la vista, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. «Muy equivocada. Estas palabras debieron salir de mi boca hace mucho tiempo, pero fui demasiado orgullosa para decirlas». «Entonces, ¿por qué hizo lo que hizo conmigo?», preguntó Lucía con voz tranquila pero firme. «¿Por qué me trató así durante 3 años? ¿Por qué me echó de mi propia boda como si fuera basura?». «Tenía miedo», confesó Regina, y por primera vez Lucía vio algo parecido a la sinceridad en sus ojos aguados. «Miedo al que dirán, a perder el estatus que tanto me había costado conseguir, a que la gente murmurara. Pensaba que mi hijo tenía que casarse con una chica bien, no con una doctora que vive en el hospital y nunca está disponible, que tiene las manos ásperas de tanto lavárselas, que huele a desinfectante. Cuando supe de la operación, del niño, de Elías,
de quién era el padre del niño que habías salvado mientras yo te insultaba, entendí la barbaridad que había cometido. Si no fuera por ti, ese niño estaría muerto. Y yo te echaba del aparcamiento igual que Andrés. Guardó silencio un momento, removiendo el café que se había quedado frío, y añadió con voz quebrada: Andrés está mal, muy mal. Me culpa de todo. Dice que le arruiné la vida, que por mi culpa perdió a la única mujer que lo quería de verdad. Pidió traslado a otra ciudad. Se va el mes que viene. No me habla, no me mira. Inés no volvió ni volverá. Y yo, no te pido que todo vuelva a ser como antes. Sé que eso es imposible. Solo te pido que me perdones. No por mí, sino para que puedas seguir adelante sin este peso. Lucía miró a aquella mujer que antes le había parecido una muralla imposible de tumbar, una fortaleza inexpugnable de desprecio y crueldad, y no sintió satisfacción por sus lágrimas ni alegría por su caída. Pensó en su madre, en las noches sin dormir dándole vueltas a todo, en todas las veces que se había preguntado qué había hecho mal para merecer ese trato, si había algo en ella que estaba roto. No te guardo rencor, dijo al final, sorprendida de descubrir que era verdad, pero tampoco he olvidado. Te perdono por mi propia paz, no para que las cosas vuelvan a ser como eran. El perdón no es una goma de borrar. No me busques más. Que cada una viva su vida como pueda. Regina asintió despacio, limpiándose los ojos con un pañuelo arrugado que sacó del bolso. Ojalá encuentres a alguien que sepa valorarte como yo no supe hacerlo, murmuró. Te lo mereces, de verdad. Se levantó con dificultad, dejó dinero sobre la mesa para pagar los 2 cafés y se fue arrastrando los pies como una anciana, aunque apenas tendría 60 años. Lucía se quedó un rato más en la cafetería, mirando por la ventana, sintiendo algo parecido a la liberación. Poco después, una tarde gris de principios de noviembre, Andrés fue a despedirse a la casa del barrio 1 de Mayo antes de irse a su nuevo destino en otra ciudad, a 500 kilómetros de allí. Lucía lo encontró junto a la verja oxidada, más flaco que nunca, con una barba de varios días que antes jamás se habría permitido, su maleta ya en el maletero del coche de alquiler y la misma chaqueta arrugada de las últimas veces. Parecía un náufrago a punto de embarcarse hacia ninguna parte. «Me voy», dijo, sin intentar entrar en el jardín, respetando la frontera invisible de la verja. Quería despedirme como personas, sin reproches ni peleas, solo despedirnos. Aurora salió al porche al oír voces, y lo miró largo rato, con esa mirada suya que parecía ver a través de la gente. «Vayas donde vayas, vive con la conciencia tranquila y no hagas daño a la gente», le dijo al fin, sin crueldad, pero sin calor. «Aprende de lo que pasó». Él asintió sin decir nada, luego se volvió hacia Lucía con los ojos brillantes. «Espero que seas feliz, de verdad, te lo mereces más que nadie que conozco, lo digo en serio». «Y yo espero lo mismo para ti», respondió ella, y descubrió que también lo decía en serio. No hubo lágrimas, ni reproches, ni escenas dramáticas, solo 2 personas que habían caminado juntas 3 años, que habían compartido sueños y planes y noches de insomnio, y que ahora simplemente tomaban caminos distintos hacia destinos separados. Cuando el coche desapareció tras la esquina de la calle, levantando polvo del camino sin asfaltar, Lucía se dio cuenta de que su corazón ya no se encogía al oír su nombre, que podía pensar en él sin dolor, sin rabia, sin nada más que una melancolía suave por lo que pudo haber sido y no fue. Y ese fue el signo más claro de que, por fin, lo había soltado. Con la primavera siguiente, cuando los almendros florecían y el aire olía a azahar, el doctor Martín Álvarez la llamó de nuevo a su despacho, pero esta vez con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Le ofreció algo con lo que sueña cualquier cirujano de provincia: una estancia de 3 meses en el Instituto Nacional de Cardiología de la capital, el mejor hospital del país,
para trabajar con uno de los equipos más prestigiosos de cirugía cardíaca, aprender técnicas nuevas y participar en investigaciones punteras. El grupo de investigación del Hospital Regional había conseguido resultados importantes en un estudio sobre complicaciones postoperatorias y habían elegido a Lucía para presentar el trabajo en un congreso nacional delante de cientos de especialistas. ¿3 meses en la capital?, repitió ella, sin creerlo del todo, leyendo la carta de invitación una y otra vez. ¿Trabajando con el equipo del doctor Hernández, el que escribió el manual de cirugía cardíaca? El mismo, confirmó Martín claramente orgulloso. Te lo has ganado con creces. ¿Y mi madre? ¿Quién la va a cuidar? No puedo dejarla sola 3 meses con su tensión. Decídelo tú, respondió Martín. Pero oportunidades así no se repiten. Pasan una vez en la vida, y si las dejas escapar, no vuelven. Aurora reaccionó exactamente como era de esperar, con ese pragmatismo norteño que no admitía sentimentalismos ni excusas. Vete, hija. Yo me arreglo perfectamente sola. No soy una cría ni una inválida. Si pasa algo, Gonzalo está cerca y tiene mi número. Ya me ha dicho que me llama todos los días si hace falta, dijo agitando la mano como espantando moscas. No voy a ser yo quien te ate de pies y manos y te quite una oportunidad así. Ni se te ocurra quedarte por mí. Gonzalo fue todavía más escueto cuando ella le contó la noticia, mirándola con esa calma suya que resultaba contagiosa. Haz lo que tienes que hacer, dijo simplemente. Yo no pienso irme a ninguna parte, estaré aquí cuando vuelvas. Los 3 meses en la capital fueron una prueba de fuego, tanto para ella como para ese vínculo aún frágil entre los dos, tan nuevo que todavía no tenía nombre. Él la llamaba una vez por semana, siempre los domingos por la noche, sin agobiarla ni presionarla, solo para preguntar, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Le contaba cosas de Mateo, de Aurora, de cómo iban las obras del nuevo proyecto. Ella le contaba sus avances en el hospital, las técnicas nuevas que estaba aprendiendo, los nervios antes de la presentación del congreso. Esa presencia silenciosa pero constante al otro lado del teléfono, esa voz familiar que la esperaba cada domingo, hizo que no se sintiera sola en aquella ciudad gigantesca donde no conocía a nadie, donde las calles eran demasiado anchas y la gente caminaba demasiado deprisa. Cuando volvió, bronceada por las tardes de estudio en la terraza del apartamento que le habían asignado, se sentía más segura de sí misma que nunca, tanto en la profesión como en lo que quería para su vida. Sabía quién era y sabía qué necesitaba. Un sábado por la mañana de junio, apenas una semana después de su regreso, con el sol entrando a raudales por las ventanas de la vieja casa, Gonzalo apareció en la cocina del barrio 1 de Mayo sin flores, ni regalos caros, ni discursos preparados, solo con una camisa limpia de lino blanco y la mirada serena de alguien que ya tomó una decisión y está en paz con ella. No quiero seguir alargando esto ni andarnos con rodeos, dijo, de pie en medio de la estancia, con las manos ligeramente temblorosas que eran la única señal de sus nervios. No quiero que tengas que adivinar qué siento ni qué quiero. Vengo a pedir tu mano y el permiso de Aurora para casarme contigo, si me aceptas. Lucía no se echó a llorar ni sintió que el mundo se le viniera encima. Al contrario, algo dentro de ella se serenó por completo, como un lago que llevara años agitado y de repente encontrara la calma. Como si por fin hubiera encontrado su ritmo, su lugar, su destino. Aurora, que había estado observando desde la puerta con el delantal puesto y las manos llenas de harina, lo miró largo rato en silencio, evaluándolo por última vez. Mi hija decide sola, que ya es mayorcita, dijo al fin, pero yo no estoy en contra. Si ella te quiere, yo te acepto. Lucía se acercó a él despacio, mirándolo a los ojos. No quiero una boda grande, dijo. No necesito lujos, ni fuegos artificiales, ni 100 invitados, ni champán francés. Solo necesito una familia en la que no me traicionen. Una familia de verdad. Cumplo mi palabra, repitió él tomándole las manos. Siempre.
La boda fue tranquila, íntima, sin grandezas ni ostentaciones. Un restaurante de las afueras con vistas a los campos de trigo que ondulaban con el viento, unas 30 personas, las justas para llenar el comedor sin que sobrara nadie, comida caliente y abundante, vino de la tierra, música suave de fondo. Lucía llevaba un vestido claro y sencillo, diferente al de la boda que nunca fue, sin ningún recuerdo de aquel día. Aurora le apretaba la mano con fuerza durante toda la ceremonia, con los ojos brillantes. Mateo, vestido con su primer traje de chaqueta, llevó los anillos con una seriedad cómica que hizo reír a todos. Entre los invitados había compañeros del hospital, amigos de la infancia de Lucía, algunos vecinos del barrio que habían visto crecer a aquella niña que ahora era cirujana. No había nadie que le hubiera hecho daño, nadie que la mirara con desprecio, nadie que calculara su valor en función de sus contactos. Gonzalo pronunció un brindis corto al final de la cena, de pie junto a Lucía con una copa de vino en la mano. «No soy bueno con los discursos, nunca lo he sido», admitió, provocando algunas risas. «Pero prometo una cosa, volver cada noche a casa, pase lo que pase, volver siempre a casa, estar donde tengo que estar. Y eso es junto a esta mujer y junto a mi hijo». Un año después, exactamente el mismo día en que debería haberse casado con Andrés, Lucía estaba cenando con Gonzalo, Aurora y Mateo en su nueva casa, la misma del Pinar del Lago, pero ahora llena de vida y de ruido y de risas. Aurora se había mudado con ellos a los pocos meses de la boda. El chalet tenía espacio de sobra, su antigua habitación en el barrio 1 de Mayo estaba siempre fría en invierno, y ahora siempre había alguien pendiente de sus pastillas, de su tensión, de que no se saltara ninguna comida. Sonreía más a menudo, tenía mejor color, y los médicos decían que sus valores nunca habían estado tan estables. Mateo la llamaba abuela Aurora, como si lo hubiera hecho toda la vida, y no se separaba de ella ni a sol ni a sombra, exigiendo cuentos cada noche antes de dormir, arrastrándola al jardín para enseñarle los tomates que estaban creciendo, preguntándole historias del abuelo que nunca conoció. «Hace un año, este día debe de haber sido uno de los peores de tu vida», comentó Gonzalo mientras recogían la mesa juntos, pasándole los platos para que los metiera en el lavavajillas. «Si no hubiera sido por aquel día, tú no estarías aquí», respondió Lucía sonriendo. «Si todo hubiera salido bien, estaría casada con el hombre equivocado, viviendo una vida que no era la mía». Esa noche, cuando Mateo ya dormía con su peluche de dinosaurio y Aurora roncaba suavemente en su habitación del piso de abajo, Lucía salió a la terraza y se quedó largo rato mirando las luces lejanas de la ciudad, pensando en el camino recorrido, en todas las vueltas que da la vida. Si aquella mañana no hubiera ido al quirófano, si hubiera cedido al miedo y llegado a tiempo a la boda, si hubiera pedido perdón a los Suárez arrastrándose como querían, si hubiera vuelto con Andrés por miedo a la soledad cuando él apareció suplicando otra oportunidad, probablemente estaría viviendo otra vida, aparentemente tranquila por fuera, respetable, correcta, pero hueca por dentro, vacía de todo lo que importaba. Gonzalo salió tras ella descalzo, con 2 tazas de té en las manos, y se colocó a su lado mirando el mismo cielo estrellado. «¿En qué piensas?», preguntó, ofreciéndole una de las tazas. «En cómo una puerta que se cierra puede abrir otra mejor», respondió ella, aceptando el té y dándole un sorbo. «En cómo las peores cosas que nos pasan a veces resultan ser las mejores. Si no me hubieran echado de aquella boda, si no hubiera perdido todo lo que creía querer, nunca habríamos estado aquí. Nunca te habría conocido de verdad». Él le tomó la mano libre y no dijo nada. Con su carácter sobrio, con esa sabiduría silenciosa suya, sabía perfectamente cuándo las palabras sobraban y cuándo bastaba con estar presente. Hay finales que no necesitan aplausos ni fuegos artificiales, ni música de orquesta. Basta una casa con la luz encendida en la noche, alguien que te espera sin condiciones, un niño que te llama mamá aunque no lo hayas parido, una madre que envejece tranquila rodeada de cariño, y la calma profunda de saber
que ya no tendrás que huir ni justificarte por hacer lo correcto. Basta saber que tomaste la decisión difícil y que al final del camino, la decisión difícil resultó ser la correcta.